Dios nos venía hablando sobre edificarnos en Él, en la roca que es Cristo Jesús, ¿cierto? Porque ahí nos podemos edificar, porque ahí podemos nosotros continuar en esta salvación, porque todos aquí nos jugamos la salvación, ¿o no? ¿Cierto? De una u otra manera estamos jugándonos la salvación, ¿cierto? Es un boleto que tenemos, que Dios nos dio Dios, pero ese boleto tenemos que cuidarlo, ¿cierto? Cuidarlo para no perderlo, porque si lo perdemos no vamos a llegar nunca a conocer a Dios, no vamos a llegar nunca a la vida eterna, ¿cierto? Ese es un boletito que nosotros tenemos que cuidar, mantener ese boletito, y ese boletito es la salvación en nuestras vidas. Porque ¿quién se siente que es salvo? Yo no me siento salva todavía. No me siento salva porque me falta mucho para ser salva como Dios quiere que yo sea. Amén. Porque la salvación es amplia, ¿cierto? Es mucho la salvación. En la salvación se entiende lo de Dios, en la salvación hay corazón, en la salvación hay obediencia, en la salvación hay fidelidad, como se venía diciendo, ¿cierto? Hay sinceridad, hay honestidad, hay bondad, hay justicia. Bueno, así es. La salvación es amplia, ¿cierto? Y a nosotros nos ha costado ser salvos. Amén. A mí que me ha costado, ¿a ti te ha costado o no te ha costado? Yo creo que sí. Nos ha costado conocer esa salvación tan grande que el Señor tiene para con nosotros y que es gratuita. Porque el Señor no nos cobra, ¿cierto? Amén. No nos cobra la salvación, es gratuita para ti y para mí. Y esa salvación la recibimos cuando nos bautizamos, ¿cierto? Cuando nos bautizamos, cuando recibimos al Espíritu Santo, ahí recibimos esa salvación. Por lo tanto, nosotros ¿qué tenemos que hacerla? Cuidarla, ¿cierto? Amén. Cuidarla hasta la venida del Señor o hasta que partamos, porque no sabemos, ¿cierto? Si vamos a ver su venida o vamos a estar con Él en su presencia. Amén. No sabemos eso, ¿cierto? Por eso esa salvación tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar la vida eterna que Dios nos ha prometido, porque nos prometió una vida eterna. Y las promesas de Dios son verdaderas, son fieles, ¿cierto? Porque cada promesa que Él está escrita se ha cumplido. Cada profecía que está escrita se ha cumplido. Y se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo, ¿cierto? Cada cosa que se nos profetiza se cumple. Se cumple, hermano, porque es profecía de Dios, directa de Dios, es algo que Dios dijo y así se ha hecho, y así se está haciendo y así se hará, porque son profecías del Espíritu Santo. Cada profecía en nuestra vida se va a cumplir, sea bueno, sea malo, se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir sí o sí, porque no podemos detener eso, ni tú ni yo podemos detener la palabra, ¿cierto? Porque la palabra sigue avanzando, ¿o no? Porque la palabra tiene que seguir avanzando en nuestra vida, tiene que seguir avanzando. La palabra no te retrocede, nosotros retrocedemos, pero la palabra no te retrocede. Nosotros retrocedemos nuestra salvación, nosotros volvemos atrás. Amén. ¿Sí o no? Amén. Nosotros somos los que volvemos atrás, pero esta salvación hay que jugársela, hay que jugarse la salvación que Dios nos ha dado. Porque es una salvación muy grande, amén, muy hermosa. Amén. Seríamos muy, no sé, muy tontitos para perderla, ¿cierto? Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque es una salvación gratuita. ¿Qué nos pide el Señor a cambio? ¿Qué queréis que nos pide? ¿Qué cree usted que nos pide a cambio el Señor? El corazón. Corazón nomás, ¿cierto? Corazón. Y cree que le creamos. Porque es importante creerle al Señor, ¿o no? Porque si no le creímos, ¿cómo está en esta salvación? Porque el que le cree entra en esta salvación, ¿o no? Amén. El que le cree, el que tiene fe, el que le tomó como su Señor y su Salvador, cree y le cree al Señor todo lo que Él dice. Porque no entramos aquí como se ha dicho, a un club deportivo, no entramos a un centro de madre, entramos a una salvación, algo especial con Dios. Entramos aquí para ser cambiados, entramos aquí para ser renovados, entramos aquí para ser restaurados, ¿sí o no? Entramos aquí ¿para qué? Para ser salvos.
¿Salvo de qué? De la ira del maligno. ¿Salvo de la ira del maligno o no? Amén. Imagínate si no tuviéramos a Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cierto? ¿O qué no nos pasaría, diría yo? ¿Qué no nos pasaría? Amén. Dios que nos protege. Amén. Dios manda ángeles para cuidarnos, para protegernos, para salvarnos. Manda ángeles. Manda ángeles. Amén. Porque yo creo que hay ángeles alrededor nuestro. Quizás Dios mandó, no quizás, Dios mandó ángeles para que te cuidaran, para que te protegieran. Porque el diablo, mira cómo anda el diablo, como un león rugente a quien devorar. Y Amén. busca todas las maneras para hacernos caer. Busca de todas las maneras para que pequemos. Busca de todas las maneras para que pequemos, hermano. Amén. ¿Y contra quién pecamos? Él le gusta que nosotros pequemos contra nuestro Dios. Por eso es importante la salvación. Porque si somos salvos, no vamos a pecar tan fácilmente. Porque a Él le encanta que nosotros pequemos contra el Espíritu Santo. A Él le encanta que pequemos contra Dios. Le encanta ponerlo en pecado. Le encanta manipularlo. Y después nos condena. Porque así es Satanás. Amén. Manipulador, condenador. Decíamos que Él vino a robar, a hurtar. ¿O no? Amén. ¿A qué vino Jesucristo? A darnos vida y vida en abundancia. Amén. A que nosotros entremos en esta salvación. Gracias a la cruz. No se nos predica tiempo que la cruz, ¿cierto? Aquí, miremos la cruz, por aquí está la salvación. Amén. Que si nosotros tuviéramos ojos solamente para mirar la cruz, solamente a Jesucristo, se nos haría más fácil la salvación. Amén. No sería tan complicada porque nosotros complicamos el Evangelio. Nosotros complicamos la palabra, nosotros lo complicamos por todo. Amén. Pero si fuéramos salvos no lo complicaríamos tanto. ¿Cierto? Amén. Vamos a ir a la palabra. En Hebreos 2, en el nombre de Jesús. Dos, uno. Todos conocemos esta palabra, se nos ha aplicado muchas veces, cantidades quizás, pero si Dios nos vuelve a mostrar esta palabra, es porque todavía no hemos mostrado esta palabra. ¿Cierto? Porque el Señor nos va a mostrar 1, 2, 3, 4, 10 mil veces la palabra si es necesario hasta que nosotros nos convirtamos a Él. Amén. Hasta que nosotros entremos a esta salvación tan grande que Él tiene para ti y para mí. Y para todo aquel que le cree, por supuesto. Porque esto es para todo aquel que le cree. Porque para Dios no hay excepción de personas. ¿Cierto? Es para todo aquel que le cree. Para el que tiene fe. Para el que tiene fe. Amén. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. A cada, hermano, paremos ahí, a cada palabra predicada que se nos ha dado, a cada consejo que el Señor nos ha dado. Porque el Señor nos da consejo, el Señor nos ayuda, ¿cierto? Que tomemos lo que con diligencia, tomemos lo que Él nos enseña, tomemos lo que Él nos da, el consejo, venga de quien venga, ¿o no? Que estemos con diligencia los consejos del Señor.
Porque ¿cómo lo va a aconsejar el Señor? ¿De qué manera? A través de su palabra. Amén. Pero lo tomen con diligencia, quiere decir que, al oído, a lo que hemos oído, a lo que se nos ha entregado, a lo que se nos ha enseñado, sea exhortación, sea lo que sea, hermano, sea la palabra que sea, viene todo parte del Señor. Sea tomémosla con diligencia, porque no nos creamos justos, porque no somos justos. No nos creamos justos porque no somos justos. ¿Para qué dice? Para que no nos deslicemos. Atentamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Entonces, cuando yo no te escucho, Señor, yo no tomo atención, yo no te creo, claro, me deslizo. Me pierdo. Me pierdo del camino que voy. Me pierdo y me deslizo, me voy por otro lado. Amén. Y pierdo muchas veces hasta la cordura. Amén. Pierdo hasta la cordura. Amén, amén. Hermano, la salvación es algo delicado. La salvación que nosotros no es cualquier cosa, porque proviene de Dios. Proviene de Dios. Amén. La salvación. Y todos estos años Dios no ha querido mostrar esta salvación. Todos estos años Dios se ha mostrado con la salvación. Quizás nosotros no hemos querido oír a Dios. Quizás nosotros no hemos querido tomar atención a lo que Dios nos ha dicho, a lo que el Espíritu Santo ha expresado. Por eso que fácilmente nos deslizamos y caemos a la carne fácilmente y pecamos. Y a veces no tenemos ni siquiera conciencia para decir de qué, sino que seguimos pecando como si nada. Se sigue pecando como si nada. Y no hay conciencia. No hay conciencia. No hay conciencia. Amén. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y no me estoy dando cuenta que estoy perdiendo mi salvación. Que la estoy perdiendo. Por no tomar oído a los consejos que el Señor me ha dado. Al ser desobediente. Andar en mi propia prudencia. Me deslizo fácilmente. ¿Sabe lo que es deslizarse? Es deslizarse es caer fácil. Caer fácil. A lo que sea. A un pensamiento caemos fácil. A una prueba caemos fácil. A cualquier cosa caemos fácil. Amén. ¿Por qué? Porque ya caímos en la carne. ¿O no? Por eso es importante cuidar esta salvación. Yo había leído muchas veces esta revelación es muy linda, la que Dios da ahora. De que siempre da algo diferente el Señor, la muestra diferente. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar nosotros? Que si ni los antiguos escaparon, si nosotros descuidamos esta salvación tan grande. O somos, no porque somos de Chile, no porque somos de la población Santiago, y Dios nos ama, sí, Dios nos ama con todo su corazón, con toda su alma, Dios nos ama. Pero aún y así, si nosotros descuidamos lo que Él nos ha dado, vamos a escapar. Porque ninguno va a dar por inocente, conociendo ya la palabra. ¿Cierto? A ninguno va a dar por inocente conociendo su palabra. Porque ¿quién conoce la palabra aquí? Y todos conocemos la palabra en parte, ¿cierto? Porque nos falta mucho más que conocer. Pero ninguno va a dar por inocente. ¿Cómo vamos a escapar nosotros a esta salvación tan grande si no la cuidamos?
Porque ¿quién ha descuidado esta salvación? Amén. Todos hemos descuidado esta salvación. ¿Sí o no? Amén. Todos la hemos descuidado. Creemos que la venida del Señor va a tardar o que no me voy a ir nunca a este mundo, pero estamos equivocados. Estamos muy equivocados en pensar así. Nosotros deberíamos cada día jugarnos, cada día qué pasa aquí en la tierra. Cada día jugarnos, cada día, el día a día, hermano. Acercarnos más y más y más y más a Dios. Porque podemos perder esta salvación. Quizá alguno ya la tiene perdida. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es la salvación? Llegar a la vida eterna. Llegar a la presencia de Dios. Pero lo hemos deslizado quizá por mucho tiempo. Lo hemos deslizado. Nos deslizamos. El Señor quiere que nos paremos, que nos fortalezcamos, porque está preocupado de tu salvación y de mi salvación. Porque aquí nadie la tiene segura. Nadie. Ni tú ni yo la tenemos segura. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Amén. Es importante, hermano, tener conciencia en lo de Dios, tener conciencia a cada palabra que Él nos da, tener conciencia que esta salvación no es un juego, no es un chiste, es algo real. Amén. Algo que, como decía el otro día el pastor a través del Espíritu Santo, me fue la onda. Nos decía él que es importante cuidarlo de Dios. Es importante cuidarlo de Dios. Es importante, hermano, saber quién mora en medio de nosotros. Es importante saber quién mora en medio de nosotros, que es Jesucristo mismo, en medio de nosotros. ¿O no? Amén. ¿Qué esta salvación no es un juego? Si es verdad que no es un juego. Amén. Quizá nosotros, yo siempre digo quizás, pero me retrato. Hemos jugado mucho a ser hijos de Dios. Y no lo hemos sido Amén. como era querido. Amén. Hemos jugado mucho a ser hijos. Hemos jugado mucho, creemos que en nuestra mente, sí, yo lo soy, sí, tú me perdonáis, pero no juguemos. Porque con los Dios no se puede jugar, ¿cierto? Porque Dios es algo real, algo vivo, algo verdadero. Algo verdadero. Y no tenemos la salvación segura. La salvación se gana. La salvación, hermano, se gana día a día. Igual que un trabajo. Si tú quieres un ascenso, el ascenso te lo tienes que ganar, ¿cierto? Amén. ¿Sí o no? Cada cosita para Dios debe ser igual. Cada cosita para Dios debe ser igual. Ganársela. Que nos cueste. Que nos cueste. Amén. Decíamos, porque a nosotros no nos ha costado nada. ¿Cierto? Que nos cueste. Que sepamos lo que es trabajar para Dios. Que sudemos por Dios. Que votemos, que nos caiga la gota gorda por Dios. Eso es lo que quiere Dios. Que nos juguemos esta salvación. Para que seamos aprobados por ¿quién? Por Él. Amén. Porque por Dios tenemos que ser aprobados, ¿no? Pero así como podemos ser aprobados, también podemos ser reprobados. Amén. Amén. ¿Cierto? Por creernos seguros, pero no estamos seguros de nada. No estamos seguros de nada. Por eso no descuidamos esta salvación tan linda, tan grande que el Señor nos ha dado. Apreciemos, hermano. Aún hay tiempo para apreciar la salvación. Aún es tiempo para apreciar lo que Dios nos da. Aún es tiempo, hermano.
Aún es tiempo de apreciar lo lindo que tenemos con Dios. Porque tenemos ganancia con Dios. Tenemos ganancia con Dios. Y mucha. Amén. En Gálatas 6:8. Amén. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué dice? Corrupción, ¿cierto? Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará Vida eterna. vida eterna. ¿Sigue confirmando, Señor? Amén. Entonces, no es bueno andar en la carne, ¿cierto? No es bueno andar en la carne, ¿o sí? No. A nosotros no nos sirve andar en la carne. Amén. No tenemos ni una garantía de andar en la carne. ¿Cierto? Amén. En esta salvación nosotros tenemos que andar en el Espíritu, movernos en el Espíritu, caminar con el Espíritu. Amén. Pero lo que seguimos, mira el 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Dos puntos, ¿cierto? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, dice, A la familia. a los de la familia de la fe. Amén. Mayormente, a nosotros hagamos el bien. Mira, hagamos el bien. Ya, no equivocamos, tuviste un error, pero oye, así como tuvimos las ganas, caímos en la carne, en el error, también tenemos que ser hombrecitos y mujeres para pedir perdón. Porque a veces dejamos eso pasar, pero Dios no lo deja pasar, porque Él no puede ser burlado. Él nos conoce cada pensamiento, cada actitud que nosotros tenemos. Sobre todo con los hermanos de la fe. A mí el Señor me soltó. Sobre todo con los hermanos de la fe, que hay cosas que tú, son momentos. Pero dice el Señor, pero si tú reaccionas a tiempo, pasó. Pero si no reaccionamos a tiempo, pecamos. Pues otro pecado más, después otro pecado más, después otro pecado más. ¿Y sabes dónde está el pecado más grande? Aquí en el pensamiento. Aquí. Porque esto Amén. aquí una cosa. Amén. Aquí una cosa, hermano. Aquí no muchas cosas. Amén. Amén. Yo me recuerdo una predicación que se nos hizo. Y cuando nosotros pensamos lo malo, nos acostamos pensando lo malo y lo levantamos haciendo lo malo. Y hacemos lo malo. Que esté aquí, pero que no lo hagamos. Que esté aquí, pero que no lo hagamos. Y luchemos para que salga de aquí, del pensamiento. Para que no nos deslicemos en esta salvación que nos jugamos día a día. Y no tenemos que hacer mal, sobre todo a la familia de fe. ¿O no? Amén. Porque aquí somos un cuerpo, un espíritu. ¿O no? Si somos un cuerpo, un espíritu, no tenemos que dañarnos. No tenemos que dañarnos. Pero si sigamos corrupción, la carne es la que siembra corrupción. La carne
la carne nos hace pecar mucho. La carne mete el bichito. El otro te flechó y metió el bichito. Y empezamos. Muchas veces pecamos. Aquí. Amén. Pecamos, expresamos sin saber. Expresamos y Amén. pecamos. Sin saber. ¿Cierto? Porque a todos nos ha pasado, ¿no? Más, si sembramos en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Vamos a poder ir a la vida eterna. Vamos para allá, en camino, caminando a la vida eterna. ¿Te imaginas todos juntos, así como estamos hoy en día, y caminando todos juntos, o vernos ahí arriba, en la vida eterna, en la presencia de Dios? Si es que vamos todos para allá, no sé, solo Dios sabe, ¿cierto? Amén. Por eso es importante cuidar esta salvación. Es importante, porque muchos no creen en el infierno, pero el infierno existe. Es real. La vida eterna también existe. Y así como existe la bendición y la maldición, ¿o no? Pero si no, ¿para qué estaríamos aquí? Si no creyéramos, no creemos, ¿cierto? Amén. ¿O no creímos todo el cambio que ha hecho Dios? Amén. ¿Creemos en el cambio que ha hecho Dios? Amén. No creemos, ¿cierto? Porque no andamos por vista, pero andamos por fe, ¿cierto? Tenemos que creer el cambio y que cambiarlo mucho más, claro que tiene que cambiarlo más. Sí, el que cambia, pero nosotros muchas veces no queremos ser cambiados, no queremos ser transformados. Nosotros no queremos. Nosotros. Y Dios nos conoce, hermano, cada pensamiento. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Si no nos deslizamos, si no nos desmayamos, si no quedamos a mitad de camino, si es que no tiramos la toalla, porque hay que ser valiente para estar en las cosas de Dios. Hay que luchar, ¿o no? Hay que luchar por esta salvación. Yo tengo que luchar por mi salvación, tú tienes que luchar por tu salvación, ¿cierto? Para no desmayar. A veces hay momentos que uno está frágil, está débil, ¿cierto? ¿Quién no se ha sentido débil? Todos lo hemos sentido débil aquí, ¿cierto? Hay momentos de bajoneo, pero ¿para qué está el Espíritu Santo? Para ayudarnos, para alentarnos, para darnos aliento, ¿cierto? Si nosotros le buscamos. ¿Cómo que si necesitamos busquémoslo? Señor, mira, no me siento bien. Señor, mira, necesito de ti. Señor, dame fuerza. Lo decía el Señor, dame ayuda. Te necesito. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra razón si no es contigo, si no es motivo, ¿cierto? En esos momentos cuando más tenemos que buscar al Señor, en los momentos más difíciles, porque a veces la mente es muy frágil, pero los pensamientos son muy débiles para buscar a Dios, pero para correr al mundo es lo más fácil, Amén. ¿cierto? Amén. ¿Sí o no? Amén. Por ejemplo, para estudiar la palabra, podemos estar media hora, 20 minutos, pero para estar pegado en una novela estamos una hora, hora y media. Dime tú. Eso a veces no se entiende. Porque lo bueno que está en mí, no lo hago. ¿Cierto? Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago. Más lo malo lo hago, decía por otro día, más lo malo lo hago. Está más interesante la película, la comedia, que escudriñar la palabra. Y en la palabra viene sueño, es típico eso, en la palabra viene el sueño, ¿sí o no? En la oración también, ¿o no? Amén. En la oración también viene cualquier cosa y nos desaca. Y paramos. Pero si fuera otra cosa, continuamos. No nos para nadie.
Mano de Dios. Es que a veces uno no se entiende eso. No se entiende eso. Buscamos más lo mundano que lo espiritual. Por eso es que nos deslizamos tan fácil. Por eso es que desmayamos tan fácil. Y el Señor quiere que nosotros busquemos la salvación. Él quiere. Él quiere. En 2 Corintios, hermano. 2 Corintios. Segunda Corintios 10, 3, 5. Amén. A ver, Amén. ¿la tenemos? Amén. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, Amén. y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir? Son personas, ¿cierto? Carne, ¿cierto? Pero no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Antes sí, antes militábamos, antes hacíamos pecado en la carne. Pero hoy día ya no debería ser. ¿O no? Andamos en la carne, porque somos personas. Pero tenemos el Espíritu Santo, Amén. que es la diferencia ahora. Amén. Pero entonces, ¿por qué a veces seguimos pecando? Porque la carne no hace pecar, ¿cierto? Amén. Y nos saca de la obediencia de Dios y nos saca de la salvación también. Amén. Nos saca de la salvación que Dios tiene para nosotros, porque pecamos contra Él, porque somos desobedientes, carnales, sentimentales. Y dice que Él lleva todo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué son? Espirituales, ¿cierto? Amén. Las armas de nuestra milicia, las armas que Él nos ha dado, son espirituales, ¿sí o no? Para derribar lo carnal. Pero muchas veces lo carnal es mayor que lo espiritual. Nosotros lo hacemos así. No es que sea mayor el otro, no. Mayor es Dios. Amén. Mayor es Dios, ¿cierto? Pero muchas veces dejamos a Dios como chaleco mono. Y Amén. mayor es la carne en nosotros. Amén. ¿O no? Amén. Amén. Mayor es la carne, ya estamos en la carne. Y somos un sentimiento grande. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para destrucción, para todo aquello que se levante en contra de Dios. Amén. Fortaleza, poderosa. Esa arma que Dios nos ha dado son poderosas. ¿Cuál es la arma poderosa? La oración. Un arma poderosa para derribar mi pensamiento. Yo derribo, dice la palabra, en el nombre de Jesucristo, todo pensamiento edificado. Todo pensamiento que no es tuyo, Señor, yo lo derribo. Amén. En tu nombre, mi Jesús, porque todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque el nombre de Jesús tiene poder. ¿Cierto? Pero muchas veces dejamos que eso esté ahí, que esté ahí, que esté ahí. Y termina la carne derribándonos a nosotros. La carne termina derribándonos a nosotros. Amén.
Y levantamos cualquier argumento, cualquier pensamiento levantamos, aún estando en la presencia de Dios. Amén. Levantamos argumentos. Hay lo que argumentos. Ay, ¿qué estás diciendo eso? Y empezamos. Falta que expresemos nomás. Falta que expresemos solamente, hermano. Mantenemos la alma de la vida poderosa, Cristo Jesús. Que podemos derribar esos pensamientos. ¿Podemos derribarlo, no? Podemos. En el nombre de Jesús podemos, ¿cierto? Para continuar en esta salvación. Si Dios nos ayuda para continuar en esta salvación, para derribar todo argumento que se levante en contra de la palabra, de su presencia. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Confirma, Dios, ¿no? Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vos pensamiento sale aquí porque no es de Dios. Vos sois malo, vos me queréis dañar y vos queréis que peque contra el Espíritu Santo y queréis que peque contra Dios. Queréis que peque contra mi hermano, queréis que peque contra esto, queréis que peque. No, y te derribo. Pero muchas veces lo dejamos. Pastor, lo Amén. dejamos. Lo dejamos, lo dejamos. Y ahí es donde caímos en la desobediencia. Porque lo dejamos. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero al 5. Podemos derribar las cosas, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que se levante en contra de Dios, hermano, porque el enemigo es malo. Te viene a atacar para atacar a Dios. Y nos usa a nosotros. Nos usa a nosotros. ¿Y de dónde nos usa? En la carne. Él ahí, pero trabaja perfectamente, especialista en trabajar en la carne de nosotros. Amén. ¿O no? Amén. Y cuando nosotros andamos volando bajo, que la mayoría de las veces andamos volando bajo, Él nos toma y nos usa. Y nos usa. Y actuamos y pecamos. Después se ríe de nosotros. ¿Viste que te hice caer fácil? ¿Viste que te hice deslizar fácil? ¿O no? Porque se arraigó de nosotros, ¿no? Amén. Se ríe porque es burlesco. Porque el maligno es burlesco. Se ríe. Se ríe. Después que no hace pecar, se burla de nosotros. Porque ni siquiera te va a tender la mano. Porque aquí el que mira por nosotros es Jesucristo. Amén. Amén. Él es el que nos tiende la mano. Cuando nos estamos ahogando, ¿no? Amén. Jesús es el que nos tiende la mano cuando nos estamos ahogando. Amén. En nuestra propia incredulidad, en nuestro propio pecado. Él nos tiende la mano y nos ayuda. Tal como a Pedro, ¿no? Pedro por incrédulo se está ahogando, ¿no? Amén. Nosotros, ¿cuánta incredulidad no había en nosotros? Mucha. Amén. Y ahí está Dios tendiendo su mano. Jesús, para que no nos ahoguemos. Y nos ayuda. Y nos hace levantar. Y vamos, se puede. Pero ya, esto es para el que quiere, hermano. Esto es para el que quiere levantarse. Esto es para el que quiere dejar de hacer lo malo. Esto es para el que quiere dejar de pecar. Esto es para el que quiere conocer a Dios. Amén. Amén. Esto es para el que quiere. Amén. Porque no todos quieren. Amén. 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 No todos quieren servir al Señor. No todos quieren hacer la voluntad del Señor. No todos quieren. Porque les gusta más hacer lo malo que lo bueno. Ay, Dios quiere que entremos a esta salvación que nos ha dado. Que muchas veces la estamos perdiendo. Dilatamos mucho la salvación con Dios. La dilatamos. Dilatar. La extendemos. Nosotros extendemos los de Dios. No, me tengo que dar un tiempo. Por lo yo creo que no estamos para dilatar lo de Dios. Estamos ya para entrar en profundidad en esta salvación. En profundidad. Real. Verdaderamente entrar como Él quiere que entramos. Dejemos de dilatar lo de Dios, hermano. Porque también Dios va a dilatar con nosotros.
¿Tú crees que puede Dios? Si es Dios, está todo su derecho, ¿no? Pues dice, no puede ser burlado. Antes te quisiste burlar de mí ya. Ahora pongo mi mano. Si quiero yo te destruyo, pero Dios bueno. No destruye el tiro. Él espera, nos da una oportunidad que nosotros, ¿qué? Nos arrepintamos. Que le entendamos y que le obedezcamos. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para ayudarnos. Para ayudarnos. Amén. 1 Corintios, al ladito, atrásito. ¿Cómo podemos pagar tan grande amor? Decía la alabanza, obedeciendo, entrando en su voluntad, ¿cierto? Amén. 1 Corintios 12, 13. Dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿O no? Amén. ¿No es así? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu del Señor, ¿dónde está? En medio de nosotros, Amén. ¿cierto? En medio de nosotros. Amén. Hermano, Dios quiere que entremos aquí, que entendamos que ya nosotros no podemos escaparnos de Dios, porque ya no somos ignorantes, ¿cierto? Ya no somos ignorantes a lo de Dios. Antes éramos ignorantes, ¿cierto? Súper ignorantes. Como nos decía el Espíritu Santo del pastor, ignorantes porque éramos ignorantes, si era la verdad o no, éramos ignorantes a lo de Dios, totalmente ignorantes. Y nadie ¿por qué puede venir a decir, no, yo sabía, no, éramos ignorantes totalmente. ¿O no? Mas Él nos enseñó, el Señor ¿cómo se dice? Nos ha puesto en cordura. Por él hemos sido puestos en orden nuestra vida. Por Dios, porque Dios nos ha ayudado a ordenar nuestra vida, ¿o no? Porque nuestra vida está patas para arriba, ¿no? Desordenada total. ¿Sí o no? Mas Él nos ha puesto en cordura, no ordenado. No ha dado que seamos conducta. Porque aquí estamos en el ejército. Conducta. Conducta. Y el que no quiere conducta, ¿qué hace? Dios lo corrige. Amén. ¿O no? Un soldado, bueno, está en la milicia, ¿cierto? Es corregido, ¿no? Por el sargento, por el capitán. Nosotros también tenemos que ser corregidos, ¿o no? Por Dios. Porque Él es el capitán. Él es el sargento. Él es todo. Y vamos a ser corregidos por Él. Por toda situación, ¿o no? Pero todos recibimos el Espíritu Santo. Aquí a todos se nos enseñó de igual, de la misma manera. Pero no todos recibimos igual. Sería genial recibiéramos todo igual, ¿ah? Porque andaríamos todos elevados en un espíritu, ¿o no? A otro nivel. Pero no es así, porque mayor es la carne todavía en nosotros que el espíritu. Amén. Mayor es nuestra carne. Que nos ha costado para que bajemos la carne. Nos ha costado mucho, ¿cierto? Pero que nos siga costando para que no perdamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque es muy grande su salvación. Es muy grande, hermano. Para que la botemos por basura. Perdamos por basura lo que no nos sirve. Lo que no nos sirve, botemos por basura. ¿O no? El enojo, la ira, la imprudencia, ¿cierto? Los malos pensamientos. Eso botemos por basura. No lo que Dios nos ha dado. El pasado ya, dijémoslo por basura, pero ya pasó. La vida pasada. Decía la oración a través de Sandra, dejar el viejo hombre.
La vieja mujer. Amén. ¿A quién le sale la vieja mujer todavía? Yo creo que a todos nos sale la vieja mujer y el viejo hombre. Hay actitudes todavía que son de la vieja mujer y del viejo hombre, ¿cierto? No botemos por basura esto tan lindo que Dios nos ha dado. La oportunidad de estar en su presencia. La oportunidad de seguir sirviéndole, porque Dios nos da oportunidades. Dios bueno. ¿Somos merecedores de esta gracia? No, pero la tenemos. Amén. ¿Cierto? Porque éramos pecadores. Más se apiadó de nosotros y nos trajo de su gracia. Amén. Y el Salmo 84. Gracias, Dios. 84:10. ¿La tenemos? Amén. Y dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo de Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en ¿qué? Integridad. En integridad. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es tu presencia que la vida, ¿no? Mejor es su presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Nos va a sacar Dios de esta salvación tan grande si nosotros andamos en integridad? Si andamos haciendo lo bueno, si hacemos el bien, si le creemos. ¿Qué dice? Él va a estar con nosotros. Amén. Mejor un día en la casa así que 1000 fuera. Por el mundo, hermano, que no conoce a Dios. Pero hay muchos que no conocen a Dios. Y nosotros que hemos sentido su presencia, muchas veces la desechamos. Amén. La desechamos. Amén. Somos arrogantes en la presencia de Dios muchas veces. Amén. Desechando la presencia de Dios, nos damos el lujo. Nos damos el lujo de desechar su presencia. Cuidemos lo que tenemos. No nos deslicemos tan fácil. Cuidemos esta salvación tan grande. Cuidémosla. Amén. Diligentemente, seamos diligentes. No seamos perezosos. Seamos flojos. Diligentes. Algo que se mueve para Dios. Diligente, despierto. Despierto para Dios. Si Dios nos despierta, levantémonos a orar. Si Dios quiere que leamos su palabra, escudriñémosla, conozcámosla diligentemente, para que no perdamos esta salvación tan grande que Dios nos da. Amén. Amén, hermano. Amén. Eso lo quiere expresar el Espíritu Santo, que la paz de Dios esté en los corazones, que tomemos su palabra, no la desechemos y que la pongamos por obra. Amén. Amén. Que Dios los bendiga en gran manera y la paz de Dios